etapas de la formación del universo. Todavía hay muchas preguntas abiertas sobre la formación. Sin embargo, en lo relativo a la teoría del Big Bang se han llegado a grandes consensos y la comunidad científica está de acuerdo en que esta explica de forma precisa cómo se formó. Resumiremos este proceso, que realmente es mucho más complejo. Los científicos abogan por que el universo se formó hace alrededor de 14 billones de años con un Big Bang. En ese momento nuestro universo era un punto denso y caliente, con un tamaño incluso inferior al de una partícula subatómica. Gracias a un campo de energía repulsiva, en cuestión de fracciones de segundo, dicho punto empezó a expandirse y a llenarse de partículas subatómicas denominadas quarks. Dos primeros componentes, estos quarks comenzaron a fusionarse para formar protones y neutrones, las partículas subatómicas que conforman los núcleos atómicos. Se cree que en esta fase surgió la materia oscura. Todo esto ocurre en apenas unas fracciones de segundo. Tres primeros núcleos y átomos durante los 380.000 años siguientes, el universo experimentó un enfriamiento gradual, pasando de una temperatura de 1032 a 109 Kelvin, lo cual propició el inicio de las primeras reacciones nucleares, dando origen a los primeros elementos químicos. Todo esto no ocurrió simultáneamente, sino que durante los 3 primeros minutos del universo aparecieron los núcleos atómicos más ligeros, es decir, los núcleos de hidrógeno y de helio. Este proceso se conoce como la nucleosíntesis primordial. A continuación, el universo continuó expandiéndose y enfriándose durante miles de años. De este modo, la temperatura disminuyó lo suficiente para permitir que los núcleos se combinaran con los electrones, formando los primeros átomos de hidrógeno. Entre los 380.000 años y los 300 millones de años se conoce como la época oscura porque, como su nombre indica, hasta que se constituyeron las primeras estrellas, la única fuente de luz existente fue la radiación cósmica. Sin embargo, no creas que durante esta época oscura no pasó nada importante. Al contrario, empezaron a actuar las fuerzas de la física tal y como las conocemos y, gracias a la gravedad, se empezaron a formar las acumulaciones de materia, que en un futuro se convertirían en galaxias. Nubes más densas de hidrógeno y helio colapsaron sobre sí mismas debido a la gravedad y terminaron formando estrellas. A medida que aumentaba su concentración de materia, lo hacía la presión y con ella también la temperatura. Esto provocó el inicio de las reacciones de fusión nuclear, gracias a las cuales continuó la formación de elementos químicos más pesados. Tras millones de años en los que la expansión del universo se había desacelerado, la tendencia se invirtió y la expansión volvió a acelerarse. Este proceso duró hasta los 10.000 millones de años desde la formación del universo. Actualmente, la aceleración de la expansión se explica por la influencia de la energía oscura. No obstante, todavía hay muchas cuestiones abiertas sobre este concepto y su presente. El universo continúa su expansión, motivo por el que cada vez es menos denso. Formación de los primeros elementos químicos. Como hemos explicado, los dos primeros elementos en formarse fueron el hidrógeno y el helio. Concretamente, el hidrógeno, que es más ligero, fue el precursor del helio y de ahí, el resto de los elementos químicos. ¿Cómo fue el proceso? Las estrellas más jóvenes contienen en su núcleo átomos de hidrógeno. Sin embargo, las altas presiones en el interior de las estrellas pueden inducir la unión de dos núcleos de hidrógeno, dando lugar al núcleo de helio. La energía que se libera durante este proceso de fusión nuclear es la que mantiene encendidas las estrellas. Llega un momento que el hidrógeno en el núcleo de la estrella se agota y la estrella empieza a utilizar helio como combustible. Al igual que con el hidrógeno, dos núcleos de helio se fusionan y forman berilio. Este proceso se repite, con la fusión del berilio y helio generando un núcleo de carbono, la fusión del carbono y helio produciendo un núcleo de oxígeno. Y así sucesivamente, dando origen a los elementos químicos más livianos que el hierro. Los elementos químicos vistos hasta ahora nacen de las reacciones de fusión en el núcleo de las estrellas y generan energía. Sin embargo, cuando se forman elementos más pesados, las reacciones de fusión consumen energía en lugar de producirla. Por este motivo se requieren estrellas de masas excepcionalmente grandes, conocidas como supernovas, para que se formen elementos químicos más pesados que el hierro. Llega un momento en el que el núcleo de estas supernovas está compuesto prácticamente por hierro. Entonces, la fuerza de su gravedad provoca una explosión que genera condiciones extremas de presión y temperatura. Estas condiciones propician la formación
de elementos más pesados que el hierro, como el cobre, el zinc y el criptón. Además, las supernovas generan rayos cósmicos al acelerar notablemente algunas partículas, hasta casi alcanzar la velocidad de la luz. Estos rayos cósmicos contribuyen a formar otros elementos químicos por fisión nuclear. Por ejemplo, el litio o el boro. Todas las estrellas llegan a convertirse en supernovas. Las estrellas pueden colapsar y convertirse en lo que conocemos como una estrella de neutrones, llamada así porque principalmente está compuesta por este tipo de partículas subatómicas. Si colisiona con otra estrella de neutrones, desencadena una explosión de rayos gamma. Esta explosión provoca la expulsión de parte de su material a altas velocidades, resultando en la formación de elementos pesados y raros como el oro, el platino y el plomo. Por tanto, si nos paramos a pensar, el oxígeno que nos llena los pulmones, el calcio de nuestros dientes y el hierro de nuestra sangre fueron creados hace millones de años dentro de una estrella. Somos polvo de estrellas reflexionando sobre estrellas.